Imagínate esto. Estás en tu casa, es de noche, todo está en silencio y de repente alguien toca el timbre. Una vez, 2 veces, 10 veces. Ahora, imagina que eso no pasa una noche, sino durante semanas y que esa casa no es cualquiera, sino la de Jungkook de BTS. Pues bien, todo comenzó en diciembre de 2025. Al inicio, muchos lo interpretaron como el comportamiento insistente de una fan brasileña, algo aislado, una simple insistencia sin mayor importancia. Pero esa percepción no tardó en desmoronarse rápidamente, ya que no se trataba solo de visitas ocasionales a la casa de Jungkook, ni de un encuentro aislado. Fueron 22 veces en menos de un mes. 22 ocasiones en las que esta persona apareció en el mismo lugar, esperando, observando, repitiendo el mismo patrón, como si no fuera coincidencia, como si estuviera esperando el momento exacto para acercarse un poco más. Y es que, según los registros, esta persona no solo se quedaba fuera, merodeaba la casa, observaba cada rincón de los alrededores, lanzaba objetos por encima del muro y dejaba correspondencia a través de la rendija de la puerta. Era una presencia constante, casi silenciosa, pero imposible de ignorar, como si necesitara ser vista, o quizá algo más inquietante, como si necesitara que él supiera que estaba ahí. Pero hay un momento que cambia por completo el tono de la historia, y es que el 12 de diciembre, desde la tarde hasta la noche, esa insistencia alcanzó un nivel que ya no puede interpretarse como algo impulsivo, ya que ese día tocó el timbre 133 veces. 133. No es una reacción momentánea, no es un acto impulsivo, es persistencia, es una forma de obsesión que empieza a sentirse profundamente inquietante. Y más cuando al día siguiente, esa línea invisible que separa lo incómodo de lo peligroso terminó por romperse, ya que, como dice el reporte, la persona en cuestión vio a un repartidor entrar por una puerta lateral de la casa del artista y esperó, sin llamar la atención, sin apresurarse, simplemente observando y calculando el momento adecuado. Y es que, cuando la puerta quedó abierta, entró, así, sin más, cruzó al interior de la casa. Ahora bien, es en este punto donde el tono de los hechos cambia, ya que ya no estamos hablando de lo que muchos llamarían un afán, porque claramente no lo es, sino de alguien que decidió entrar a un espacio privado de otra persona sin permiso, rompiendo esa línea que protege un lugar donde cualquiera debería sentirse seguro, su propia casa. Ahora, lo bueno es que la persona fue arrestada ese mismo día, y uno podría pensar que todo terminó ahí, pero no. Y es que, al día siguiente, la supuesta fan quedó en libertad, con una advertencia clara: no volver a acercarse. Nada más. Pero no sirvió de mucho, ya que aún así volvió. Volvió a tocar el timbre, volvió a dejar cosas, volvió a aparecer, como si esa advertencia no tuviera peso real. Por lo que era de esperar que días después la policía local tuviera que imponer una medida más fuerte. Y esta vez ya no se trataba solo de no acercarse, sino de no estar a menos de 100 metros de la casa. Y ahora sí, no era una recomendación, era una orden directa. Una barrera legal diseñada precisamente para evitar que esto siguiera escalando. Pero, incluso con eso, no fue suficiente, porque decidió ignorarla. Y cuando alguien ignora una orden así, ya no estamos hablando solo de insistencia, estamos hablando de una decisión consciente, previamente determinada. Y esto no es una forma de decirlo, sino que, según la fiscalía, la persona en cuestión regresó nuevamente el 4 de enero del año siguiente, dejando fotografías y material impreso cerca de la casa de Jungkook.
como si la distancia no significara nada, como si las consecuencias simplemente no existieran. Pero fueron estos actos lo que terminaron de escalar finalmente por completo la situación, ya que la persona fue nuevamente arrestada, llevada a juicio y condenada ahora a 1 año de prisión con suspensión de la pena por 2 años. Además, enfrenta la posibilidad de una deportación. Pero, lejos de cerrar la historia, esa sentencia abrió algo mucho más grande, la reacción del público. Y es que hay quienes ven este caso como algo profundamente inquietante. Para ellos, no hay ambigüedad posible. Tocar un timbre 133 veces no es amor, es acoso. Entrar en una casa no es admiración, es invasión. E ignorar una orden directa de la policía debería implicar consecuencias mucho más severas. Y bueno, desde ese punto de vista, la sentencia se siente insuficiente. Pero también existe otra mirada, más incómoda. Y es que algunos internautas plantean que nadie mentalmente estable llega a ese punto. Y entonces aparecen las preguntas que dividen por completo la opinión pública. ¿Estamos frente a un criminal? ¿O frente a alguien que necesitaba ayuda? ¿O ambos? La respuesta puede variar, pero lo cierto es que transforma el caso en algo mucho más complejo. Y más aún cuando el propio tribunal señaló lo siguiente. Parece que el acusado cometió el delito para expresar sus sentimientos hacia la víctima, y se ha determinado que no hubo intención de causar daño. La víctima no percibió directamente el timbre en el momento en que se accionó. El acusado no ingresó profundamente en el espacio habitable interior, y el grado de omisión al no tomar medidas de emergencia fue relativamente menor. Declaraciones que, lejos de cerrar el debate, lo intensifican aún más. Porque entonces, ¿dónde trazamos la línea? ¿En la intención o en el impacto? Porque una cosa es clara en este caso. No necesitas querer hacer daño para causar miedo. No necesitas malas intenciones para romper la sensación de seguridad de alguien. No necesitas violencia para invadir la vida de otra persona. Pero, ¿en qué momento el fanatismo deja de ser admiración y se convierte en peligro? Porque esto no empezó con un crimen, empezó con una emoción, con una conexión unilateral, con esa sensación de cercanía que muchas veces se construye desde una pantalla. Pero cuando esa ilusión cruza el mundo real, los límites dejan de ser teóricos, se vuelven físicos, reales, y las consecuencias también.